Muy buenas traders. Ayer hubo declaraciones por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y sin duda alguna a nadie le dejó indiferente. Un discurso plagado de dudas, un discurso plagado de comentarios, de lecturas en paralelo, así que sin duda alguna esto os interesa para operar el euro dólar esta semana. También os interesan todas las noticias que tenemos respecto al dólar, que muchas de ellas son muy importantes y que a lo largo de esta semana nos van a generar muchísima volatilidad. Si queréis saber esto, si queréis también conocer el análisis técnico, ya sabéis, estáis en vuestro vídeo y como siempre os invito a que os suscribáis, a que le deis un like al vídeo y por supuesto a que os unáis a mi comunidad de Telegram que la tenéis en la descripción del vídeo. Dicho esto, arrancamos. Lo primero de todo, pequeño disclaimer, seguramente muchos de vosotros estáis diciendo que me pasen la voz, pues bueno, estoy un pelín acatarrado, así que seguramente me notéis con un tono de voz distinto. Dicho esto, ¿qué es lo que dijo Lagarde ayer? O más bien, ¿qué es lo que no dijo? La gente ayer tenía ganas de hablar de tipos de interés, la gente tenía ayer ganas de hablar de fechas, la gente tenía ganas de hablar de economía europea. Y la verdad, habló de todo, pero habló de todo dejando muchas pistas. ¿Por qué? Porque ayer habló de cooperación con el Atlántico, ayer habló de una mejora en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Ayer habló de reducción de aranceles que incluso podían suponer hasta el 10% del PIB europeo en caso de que aumentaran o incluso se deteriorasen la situación o la relación con Estados Unidos. Recordaros que en los próximos meses hay elecciones en Estados Unidos y por lo tanto pues eso podía digamos, reducir el crecimiento de la zona europea. Además, la zona europea se encuentra con unos niveles de crecimiento totalmente paupérrimos, nos encontramos con el peor crecimiento de los últimos años y por lo tanto, pues a Lagarde este tema le preocupa. ¿Y cómo le preocupa? Le preocupa de la siguiente manera. Pensad que un decrecimiento a niveles alarmantes, como estamos viendo en Alemania, sobre todo en la zona norte de Europa, también teniendo en cuenta que las ayudas y paquetes monetarios que venían digamos, a aumentar o por lo menos a estimular ese crecimiento económico ya se están acabando con además una hiperdeuda por parte de la mayor parte de los países europeos. Por lo tanto, a Lagarde esta situación le preocupa y por lo tanto sigue hablando de fechas, de próximas fechas y cuando se refiere a próximas fechas pensamos en el mes de junio para empezar con la primera bajada de tipos de interés. Está claro que el crecimiento del PIB no le está gustando, está claro que el resto de países europeos, aparte de España, por supuesto, yo siempre pienso en España, pues no les está, digamos, siendo fácil y por lo tanto, pues lo más probable, lo que seguramente nos encontremos es esa bajada de tipos de interés antes de Estados Unidos. Y por lo tanto, Europa, ya os adelanto, será el primer gran banco central, el Banco Central Europeo, que baje tipos de interés en estos próximos meses. También, ¿qué es lo que nos podemos encontrar esta semana? Pues bueno, hemos abierto el mercado hoy con la primera noticia del euro, con el PMI manufacturero de Alemania, que es que va en relación el dato que hemos tenido a lo que ha dicho Lagarde, porque la expectativa era subir a 42,8 frente a los 41,9 que teníamos anteriormente y nos hemos quedado en un tímido 42,2, que si bien es cierto es mejor que el mes anterior, pero si os dais cuenta, primero, nos encontramos con un PMI todavía comprimido, un PMI todavía con falta de crecimiento y por otro lado, incluso peor que las expectativas. Eso pues ya podéis hacer la lectura que es bastante fácil. Por otro lado, fijaros cómo están en el otro lado del Atlántico. PMI manufacturero de Estados Unidos 52 puntos es la expectativa, antes 51,9. Se encuentran en expansión, ya sabéis que por encima de 50 significa que hay expansión, por lo tanto, muy buen dato. Por otro lado, PMI de servicios pasando de 51,7 a 52 puntos. Es decir, que por un lado Estados Unidos va en un crecimiento, va como un tiro, mientras que Europa sigue con una recesión y encima con unos tipos de interés prácticamente en sus máximos históricos desde el año 2007. Por otro lado, ¿qué tenemos el miércoles? El miércoles tenemos solamente noticias de Alemania, índice de confianza empresarial, pasamos de un 87,8 a un 88,9. Si os dais cuenta, mejora sustancial, pero seguimos estando debajo de los 100 puntos, lo cual significa que la confianza todavía no la hemos recuperado ni siquiera desde la época del COVID. Han pasado 4 años y fijaros que todavía no recuperamos niveles pre-COVID en confianza empresarial. Pero claro, ¿cómo los vamos a recuperar cuando la economía alemana pues, se encuentra en el estado que se encuentra? Por otro lado, ¿qué tenemos el jueves? El jueves yo creo que es el dato más importante de los que hay de Estados Unidos, está claro, porque tenemos el PIB trimestral del primer trimestre de Estados Unidos. Y claro, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es un 2,5%. En caso de ser superior, incluso en caso de ser inferior por una décima, ya os adelanto que la Reserva Federal definitivamente va a lanzar el mensaje de que este
verano no vamos a ver bajadas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque un crecimiento del 2,5, por poneros en contexto, en el primer trimestre del año significaría que básicamente está ganando prácticamente a todos los países de la Unión Europea y prácticamente a todos los países de la OCDE. Es decir, que si con los tipos de interés más altos crecen más que nadie, pues oye, habrá que hacérselo mirar. Es decir, que también podemos decir, bueno, es por la deuda de Estados Unidos, pero claro, ¿quién no se está endeudando de todos estos países? Es decir, si quitamos el componente deuda, está claro que Estados Unidos es el que mejor lo está haciendo, incluso con los tipos de interés más elevados. Por lo tanto, confianza para el dólar en caso de salir estos datos y el euro dólar seguiremos viendo cómo se hunde a partir del jueves en caso de darse esto. Y por último, el viernes, pues básicamente vemos precios del gasto en consumo del personal, es decir, al final estamos viendo cuánto se gasta en las empresas en sueldos, que ya sabéis que en Estados Unidos la inflación viene también por el apartado del lado laboral y en este caso pues lo que vemos es una reducción en el subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que al final los sueldos se están moderando y por lo tanto la inflación también debería de moderarse. Entonces, si os dais cuenta, es un calendario cuanto menos escueto, no tiene muchísimas noticias, pero las noticias, si os dais cuenta, marcan una dirección clara, marcan una dirección de una Europa débil, con una falta de crecimiento, con una posibilidad de bajar tipos cuanto antes, simplemente para estimular la economía, mientras que Estados Unidos está con unos datos de resistencia importantes, con unos datos de mantener política monetaria importantes y sin prisas. Al igual que en Europa el crecimiento le marca la agenda política al Banco Central Europeo, en Estados Unidos es al revés. Estados Unidos es el que le marca la agenda al crecimiento. Por lo tanto, yo creo que seguiremos y seguimos con la tendencia bajista para el euro dólar, porque el euro, pues más tarde que pronto en este caso acabaremos viendo la bajada de tipos de interés, mientras que Estados Unidos pues va a podérselo permitir durante muchos meses. Esto que empezó en el mes de diciembre, pues lo vamos a seguir manteniendo próximamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos, pues podríamos decir, una estructura, un canal paralelo pues disjuntivo, ¿no? Ya entrando en el apartado técnico, que si os dais cuenta, pues es que todavía sigue habiendo un espacio importante hasta el 1,05. De hecho, ayer con el discurso, fijaros que durante toda la sesión americana acabamos plano, hoy con la apertura de Europa hemos acabado plano, si os dais cuenta ha llegado hasta esta zona de aquí, pero en el momento en que han salido los datos de Alemania se ha terminado de hundir el euro, no porque el dólar lo haya hecho bien, sino porque se ha hundido el euro, porque ya viene a marcar de una manera inequívoca esa bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y quizás tengamos lateralización durante el día de hoy y durante el día de mañana. No quedan muchas noticias importantes. Lo importante será el jueves de darse unos muy buenos datos macroeconómicos de Estados Unidos. Yo estoy convencido de que acabaremos viendo tocar esta resistencia como ya vimos el martes 16 de abril, hace prácticamente una semana, y en caso de que sean incluso mejores de lo esperado, aguardaros porque probablemente entremos en esta zona. Pero, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores técnicos? ¿Existe todavía espacio para tirar para esa zona? Pues ya sabéis, utilizamos los de todas las semanas, RSI estocástico y el MAC. Y fijaros lo que tenemos por aquí. Parece por los últimos días, parece que hay una recuperación, pero fijaros, veníamos de un cruce falso, aquí se ha cruzado, aquí tenemos esto que es una anomalía total en esta zona y fijaros que parece que está recuperando a un ritmo muy rápido. Sin embargo, pues fijaros que aunque parezca que está recuperando a un ritmo muy rápido, esto se produce en estos indicadores, también por enseñaros un poco, cuando hay movimientos tan rápidos y lateralizaciones tan rápidas, ¿no? Es decir, ha habido una caída de 4 o 5 días y luego se ha quedado 5 días paralizado. Esto suele ocurrir, por lo tanto, no me están dando muchas pistas. Lo que sí me está dando pistas es las bandas de Bollinger, que incluso teniendo, en este caso, pues como podéis comprobar, una caída importante en la tendencia, si os dais cuenta, ha empezado a generar espacio en la zona que os decía. Es decir, que igual que hemos visto una salida a 3 días, y ya sabéis que esto pues acaba provocando rebotes, como el que hemos tenido, como resulta que era lógico, en este caso, pues lo que vamos a tener muy probablemente es, si la tendencia sigue en su dirección, espacio de sobra para que volvamos a llegar hasta esta zona. Si en el día de mañana rebota hasta esta zona, volvemos a buscar ventas. Tenemos aquí una zona de máximos que ya os digo yo que no tiene ninguna pinta de querer volver a esa zona, porque lo que tenía que decir Lagarde para recuperarse ha ocurrido todo lo contrario. Ha dicho, hay miedo, hay incertidumbre, probablemente bajemos los tipos de interés. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad. Mañana nos vemos con un vídeo análisis del oro y hasta la próxima.